Claro que si es que yo lo usaría copy-paste, no sería tan me útil, tumba ¿no? totalmente el trabajo, ¿no? Entonces, lo cacharon y no le aceptaron el trabajo. Claro. Lo utilizamos y le damos a hacerme el trabajo, digamos. No, ahí sí tienen toda la razón los docentes, no en rechazar un trabajo. Y uno profesionalmente igual se va hundiendo si es que hace eso, ¿no? Muy buenos días, querida audiencia. Una vez más estamos aquí compartiendo en su programa Punto y Coma. Continuamos tratando el tema de la IA. La IA podemos considerarla como un aliado o como un enemigo realmente en lo que es el desarrollo de tanto a nivel educativo como universitario o en la misma carrera ya como profesional, ¿no? Para tratar este tema, hoy nos acompaña José y la señorita Shadén. José, coméntanos un poco acerca de ti. Buenos días, Silvia. Buenos días, público que nos acompaña. Soy José. Estudio en secundaria en cuarto año. Tú, Shadén, coméntanos también un poco acerca de ti. Bueno, buenos días a todos. José, Silvia. Mi nombre es Shadén. Soy licenciada en Administración de Empresas. Actualmente estoy ejerciendo la carrera. Muy bien. Ahora quiero que seamos totalmente honestos. Voy a comenzar contigo, José, y me comentas o nos comentas, ¿no? A cómo es realmente tu relación, ya sea con ChatGPT o cualquier otra IA, las cuales tú uses para resolver diferentes tareas, prácticos que te den en el colegio. Coméntanos, por favor. Bueno, si vamos a ser sinceros en esta área, quiero decir con total honestidad que la IA en varias ocasiones me ha llegado a salvar en distintas actividades escolares, como en tareas que por mala administración de mi parte tuve que hacer en último momento y sin preparación. Y sí, aunque hay varios casos en los cuales la IA no me ha ayudado, ¿cómo puedo decirlo? Dice cosas que un estudiante promedio de secundaria no diría, como palabras más sofisticadas como a sí mismo, y etc. También, como mencioné, como he dicho, que en algunos casos llega a equivocarse. Un ejemplo de esto podría ser como en los ejercicios matemáticos, como cuando los profesores te dan un método, pero cuando le pides a la IA que te lo resuelva, te da un método y procedimiento completamente distinto al que tuviste en clase, por lo cual tienes que darle indicaciones más precisas para que no se equivoque y obtengas el resultado que buscas. En otros casos se puede ver también que lo hace más resumido, ¿verdad? ¿Te ha pasado eso? Es muy bueno porque, por ejemplo, lo uso bastante a la hora de hacer exposiciones, porque en ejemplo, tú sabes que en algunas veces cuando reparten temas para la exposición suelen basarse en lo que hay en los textos. Te dan ciertas partes y etcétera, de tal página hasta tal página es lo que tú vas a hablar en la exposición. Lo que suele hacer es que en esos textos suele ser muy extenso, no sé, muy detallado. Así que suelo enviárselo a la IA. En este caso, la que uso más normalmente es ChatGPT. Suelo enviarle para que me resalte las partes más importantes de todo el texto. Y ya. Con eso ahorras tiempo, ¿verdad? Sí, mucho tiempo. Dinamizas bastante. Optimizas tu tiempo, se puede decir. En otras palabras, José, me estás diciendo que la IA para ti es como un tutor, es un guía. Pero el caso es diferente aquí con Shadén, ¿verdad? Porque tú ya has hecho carrera, ya eres licenciada, has hecho ya la licenciatura, otros cursos y actualmente estás trabajando. ¿Cómo usas tú la IA en todo y cómo lo usaste? Un poquito, por favor, de cómo lo usaste en el transcurso del estudio de tu carrera y actualmente también cómo te ayuda en tu trabajo, ¿no? La verdad, lo que comentaban con José,
también ha pasado parte, ¿no? En la universidad, en el tiempo que he estado en mis estudios. En la universidad y en lo laboral, se podría decir que la inteligencia artificial es como, en muchos casos, como el elefante blanco en la habitación, ¿no? Hay docentes que se han quedado todavía en la educación anterior, los métodos usados antiguamente, y no aceptan mucho que nosotros usemos la inteligencia artificial como estudiantes, y muchas veces lo prohíben. También en lo laboral, uno naturalmente no puede decir yo usé para este trabajo la inteligencia artificial, sino que es como que esconder que uno usa o que lo implementa en su día a día muchas veces. En muchos casos los profesionales tampoco aceptan eso. Entonces, la inteligencia artificial a mí me ha ayudado bastante. La uso hoy en día en tema de, al hacer resúmenes, como decía José, ayuda mucho para agarrar las ideas base, digamos, de un texto extenso. También recientemente he estado realizando un curso de actualización en marketing y ventas, entonces en todo el tema del pipeline es muy útil para poder filtrar las visitas que uno tiene. Seguramente también lo usas en eso, sí, para poder filtrar qué persona está con interés realmente y poder enfocarte más en esas personas, ¿no? En el caso de si lo quieres usar para ventas, puedes filtrarlo más rápido. Si lo quieres usar en encuestas, también te ayuda muchísimo. También si necesitas un trabajo rápido, como decía José, puedes utilizarlo, pedirle. El tema es que la inteligencia artificial tiene una base de datos enorme, ¿no? Y muchas veces las fuentes que utilizan no son muy, tal vez se podría decir, aceptadas por los profesionales, o no son muy exactas, porque puede utilizar un blog, puede utilizar un podcast, una opinión personal, y te lo incluye, digamos, en la respuesta que te va a dar. Uno tiene que poder analizar eso, poder seleccionar qué es lo que va a utilizar, poder diferenciar, ¿no? ¿Qué te es útil, qué no? Muy interesante todo lo que nos has comentado, Shaden, pero me gustaría que nos des algunos ejemplos de cómo te ha sido útil en lo que es tu formación académica. Ejemplos más claros, ¿no? Para que se puedan también así reflejar tal vez algunos de nuestros oyentes. Se sientan identificados. Identificados, ¿no? Sí. Bueno, en el tema en mi época académica, en ese entonces en la universidad, bueno, en el tiempo en el que estuve en la universidad, también he tomado, no lo había comentado, también he tomado unos cursos de turismo, y ahí, en ese entonces, estaba iniciando época de universidad. Y muchas veces nos pedían, ¿no? Muéstrenos o generen una publicidad tal vez, o un gráfico para mostrar cierto lugar turístico. Entonces, en ese entonces no tenía conocimiento de edición y otras herramientas que son útiles, ¿no? En ese aspecto. Claro. Y la inteligencia artificial ha sido muy útil. Uno le pide algo, puedo ponerle una fotografía, decirle dale o haz que sea como un afiche publicitario, y lo realiza, ¿no? Lo realiza. Entonces, en esas ocasiones sí, cuando no tengo conocimiento tal vez del área que tengo que utilizar, por ejemplo, diseño gráfico, en ese entonces me fue muy útil la inteligencia artificial. También cuando necesitamos tal vez una monografía rápida, porque en ese entonces nos piden en universidad, sobre todo cuando estaba cursando administración, las tareas que nos solicitan son tesis, claro, muy extensas, creaciones de empresas. Entonces hay que buscar ideas a veces con cada materia estamos con una empresa diferente creando, y hay que buscar las ideas. Entonces nos ayuda mucho en eso. También en pillar fuentes más rápido, ¿no?
porque en vez de estar leyéndome libros de cada empresa que yo quiera crear, pedí a la inteligencia artificial que me redacte algo sobre ese sector. Si yo estaba queriendo crear una empresa de un restaurante, digamos, le pido, ¿no? Porque tengo que poner los antecedentes, cómo fue que se inventó tal cosa o cómo fue que descubrieron tal cosa. Entonces lo pido directo a la inteligencia artificial y me resume un montón de fuentes, de libros, y ya de ahí yo voy tomando. Claro que si es que yo lo usaría copy-paste, no sería tan me útil, tumba ¿no? totalmente el trabajo, ¿no? Entonces es útil siempre y cuando lo sepamos seleccionar, tengamos también conocimiento base, ¿no? Sobre lo que queremos hablar para saber qué usamos, qué no usamos. Eso sería en lo académico, ¿no? Los profesores argumentan que si realmente están evaluando al estudiante o no. En tu caso, ¿tú consideras que la IA te está ayudando a mejorar? ¿Te ayuda a redactar mejor o está suprimiendo realmente tu pensamiento propio? Bueno, eso depende. Pero también he notado eso que mencionas de que los profesores se están dando cuenta. En algunos profesores he visto que lo toman con humor el tema de que los estudiantes hagan con IA, y si te descubren obviamente te dan la nota que mereces por flojo y por haber copiado y pegado, pero hay otros que están completamente en contra, y al igual hay otros que en mi caso, hasta ahora hay algunos profesores que no rechazan la IA y que nos impulsan a usarla, pero correctamente, como en el caso que les voy a mencionar ahorita. Coméntanos. Por ejemplo, en algunos casos, cuando es la hora de exámenes, la IA me ayuda bastante porque en los exámenes, bueno, en nuestro caso, hacemos un práctico y ese Claro. práctico suelo hacerlo con IA y damos examen, defensa de ese práctico. Pero a la hora de hacer el práctico, le pido mucho a la IA que me lo pueda resaltar las partes importantes, o sea, que lo resuma, que así simple, pero que rescate las partes importantes del tema, para que yo a la hora del examen pueda recordar lo importante y pueda responder con eso. También que he notado que, aparte del tema de los estudios, mis compañeros suelen usar la IA para otro tipo de actividades, por ejemplo, la generación de imágenes o edición también, Muy común, sí. o para la mejora de imágenes también, cuando hacen fotos grupales y demás. Y también algunos profesores están implementando la IA, ya que varios profesores igual están implementando la tecnología en sus trabajos. Por ejemplo, recientemente una profesora nos pidió que hagamos un logo, Yeah. un logo de concepto para una compañía artificial que nosotros mismos hagamos. Y yo en mi caso usé de base varias imágenes generadas por IA para poder crear mi logo. Fue una coordinación usando Gemini y Canva. Pero en algunos casos, como el de mi compañero, que le presentó una imagen completamente generada por IA, lo cacharon y no le aceptaron el trabajo. Claro. ¿Tú cómo ves el hecho de que la profesora no haya valorado, o sea, no haya recibido el trabajo de tu compañero? ¿Estuvo bien que ella haya desestimado ese trabajo? Estuvo, en mi opinión propia, estuvo bastante bien que Que no le haya... que no le haya recibido el trabajo, porque también puede servirle como una advertencia, ya que he notado mucho que varias personas, bueno, estudiantes, están empezando a tener una dependencia intelectual y académica hacia la IA, ya que
están dependiendo mucho respecto a que la IA haga sus trabajos y ya no desarrollan, no trabajan por cuenta propia su intelecto a la hora de realizar prácticas. Y en la hora de exámenes ya están sacándose 5 Sí. notas bajas. Se refleja el esfuerzo que no pusieron en sus trabajos, ¿verdad? Ujú. Porque personalmente, como he mencionado en varios de mis prácticos, he usado parte de mí y a la vez ayuda de la IA para poder trabajar en mis actividades escolares. Me parece correcta tu apreciación, José. Realmente creo que sí se debe sancionar el hecho de que cada vez dependamos más de la IA, como el caso de tu compañero, y así él esté haciendo crecer más la pereza en él, ¿no? Porque eso es muestra de pereza en uno, el solamente copiar, no analizar y no incluir ningún pensamiento propio en lo que corresponde a ti en el nivel secundario. Pero desde el punto de vista tuyo, Shaden, ya en el ámbito más administrativo, ¿qué opinas de este punto? ¿Realmente afecta o mejora la IA? Dependiendo de quién la use, ¿no? Dependiendo de cómo sea utilizada, ya que puede afectar drásticamente si, como dice José, solo se usa el contenido tal cual lo genera la inteligencia artificial. Si es que una persona no tiene, ¿no?, una crítica propia en sus trabajos, si no se ve su propia esencia, ¿no?, en los trabajos que realiza en sí, porque si, como decía antes, copiamos y pegamos lo que nos da la inteligencia artificial, no somos nosotros mismos haciendo el trabajo, prácticamente estamos engañando en caso de José, a sus docentes, a sus maestros, en mi caso a mis jefes, a mí misma, digamos, porque no sé, puedo leer el contenido que me dio, pero no sé si es real, porque la inteligencia artificial puede usar datos de otros lugares, tal vez no ser tan específico en el lugar que estoy, a no ser, claro, que se lo pida. Entonces hay que saber cómo utilizarla también. Si, por ejemplo, en el ámbito laboral, si yo quiero analizar o realizar un estudio de mercado, si yo le solicito una pregunta o que me analice cierto sector, va a ser muy general, ¿no? No va a saber al público real al que yo quiero enfocarme, no va a tomar en cuenta ciertas características que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero enfocarme a jóvenes, me puede dar datos muy genéricos, cosas que cuando yo quiera implementar eso que me brindó, no va a ser algo real, no va a ser algo exacto, ¿no? No va a ser algo que, si yo lo implemento, va a ser tal cual, digamos. Siempre va a haber como que errores. Entonces hay que saber, como mencionaba antes, discernir qué cosas podemos utilizar. También hay formas de cómo puedo pedírselo. Si una persona tiene base, ya tiene el conocimiento de cómo es que se realiza el trabajo que necesitamos, vamos a poder darle pautas más específicas a la inteligencia artificial, ¿no?, para que nos pueda ayudar y lo que nos genere sí nos sea útil realmente. Que si ahora lo utilizamos y le damos a hacerme el trabajo, digamos, no, ahí sí tienen toda la razón los docentes, no, en rechazar un trabajo. Y uno profesionalmente igual se va hundiendo si es que hace eso, ¿no? No va a ser real su conocimiento, no va a haber el conocimiento propio de una persona ahí. Excelente, Shaden. En tu caso, José, ¿en tu colegio ustedes discuten este tema del manejo, el uso o no uso de la IA con tus profesores, o lo realizan ustedes y están jugando al gato y al ratón, digamos, que no me descubre el profesor? ¿Cómo lo llevan? De mi caso, no es tanto así, porque a fin de cuentas los afectados somos nosotros, no los profesores. A los profesores de mi escuela les suele dar igual que usemos IA o no,
porque como mencioné, esto nos va a terminar afectando más a nosotros que a ellos. Totalmente. No vamos al estar copiando y pegando, no vamos a aprender absolutamente nada. Así que les suele dar igual. Algunos lo toman con humor y continúan, no es algo que parezca afectarles tanto. Mientras que otros nos piden que, aunque sea, leamos lo que escribamos y copiemos de la IA para poder participar en la clase y poder sacar buenas notas o una nota decente. Y personalmente me gustaría que en algún caso o en algún punto que algún profesor pida que traigamos nuestros prácticos que estén generados por IA y corregirlos en clase para así poder aprender un poco más también de algunos datos, o tenga la oportunidad de explicarnos un par de cosas más, detalles pequeños, que corrija los errores de la IA, en qué cosas sí son correctas, en qué cosas se equivocó y nos pueda explicar. Al vivo, ahí en clase. Sí, muy interesante, me parece una excelente idea, porque el hecho de intentar prohibir el uso de la IA ya a estas alturas no viene al caso, ¿no? Sino que hay que agarrarnos más de ella, ver el mejor aprovechamiento, como tú dices, es una excelente idea. Así ellos mismos pueden participar y ayudarles a ustedes un mejor manejo y aprovechamiento de la IA. Muy bien, José, vamos ya cerrando este episodio. Imaginemos en un futuro cercano o el futuro, ¿no? Donde vamos a ver realmente que esta herramienta va a formar parte de nuestro día a día ya con mayor fuerza que ahora. Desde tu punto de vista, Shaden, ético y profesional, ¿cuál consideras que sería la regla de oro para que la IA mejore nuestro desenvolvimiento, nuestro desarrollo o lo desmejore, ¿no? ¿Cuál sería tu regla de oro? Yo creo que es muy importante siempre tener presente, ¿no?, la transparencia, la ética profesional, mantener nuestra autoridad intelectual siempre en todo lo que hagamos. No digo que sea malo utilizar la inteligencia artificial, sino que, como hemos estado diciendo, es muy útil si vemos o recordamos cómo fue avanzando todo en cada época, cada año. Antiguamente lo que hacían, y cuentan, ¿no?, tal vez mis padres, mis abuelitos, antes no se escribía de tal manera, ¿no?, en máquinas de escribir, borrar era todo un caos. Y luego, ya cuando yo tuve que utilizar un poco más herramientas, un poco más la tecnología se fue evolucionando. Utilizábamos para los trabajos Word, incluso cuando estábamos en colegio muchas veces nos pedían papelógrafo, ¿no? Sí, y eran algunos los que utilizaban Word. Ya un poco más avanzando el tiempo, sí nos permitían trabajos en Word con ciertas normas, ya en universidad implementen tales normas, y todo eso fue evolucionando. Y nadie dice que Word, digamos, haya sido algo que perjudicó, digamos, ¿no?, sino que alimentó las maneras de realizar los trabajos. Fue muy útil, y hoy en día y a futuro también va a estar en nuestro día a día la inteligencia artificial. Siempre y cuando, como mencionaba, debemos de ser transparentes, poder mencionar, tal vez como decíamos antes, mencionar que en ciertos aspectos o en cierta parte de este trabajo que hemos realizado fue implementado o se utilizó la inteligencia artificial para tales tareas, digamos, o en tales puntos, pero el resto ya ha sido propio, ¿no? Ha sido de conocimiento que uno adquiere a lo largo del tiempo, ha sido en cuestión de estadísticas, digamos. Ya es lo que uno realiza, ¿no?, en la vida real, no es algo generado, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy útil, va a serlo y va a avanzar mucho más al futuro. Entonces, quien no busque conocer más de la inteligencia artificial,
se podría quedar estancado, ¿no? Estancado en el pasado, ¿no? Sin ver esta nueva ventaja. Se puede considerar que es una ventaja porque nos va a ayudar, como tú dices, siempre y cuando, como acabas de mencionarnos, se permanezca la transparencia y la autoría intelectual, ¿no? Sobre la IA. Excelente conclusión, Shaden. En tu caso, José, para los chicos de tu edad que están ya a punto de pasar a la universidad y van a tener ya otro nivel de estudio, ¿cuál crees tú que es qué consejo das tú a criterio personal para usar esta tecnología y no los vuelva perezosos? Mi consejo como estudiante y a partir de mi experiencia como estudiante es siempre mantener un margen y límite entre depender de la IA o no depender de la IA. Quiero decir, un ejemplo sería lo que ya he mencionado en preguntas anteriores de siempre leer lo que estás copiando. También podría ser, por ejemplo, en unos casos, cuando haces un trabajo ya hecho por ti mismo, obviamente, preguntarle a la IA. O más exacto también podría ser en las tareas matemáticas, cuando resuelves y decides no usar la IA para resolver los ejercicios, sino para aprender por tu cuenta propia, le mandas la foto a la IA para ver si está bien tu tarea o no, ya que también puede servirte para comprobarte, aunque claro, siempre verificando su fuente. Aunque también he notado mucho, por ejemplo, en IAs como ChatGPT, que cuando les pido que me envíe las fuentes de tal artículo que usa a la hora de darme la respuesta, suele darte un enlace, pero a veces esos enlaces no funcionan O ya están no colocados, no existen, ¿no? Y eso también te deja mucho en duda respecto a que si lo que estás usando o sus fuentes son verificadas o no. También es recomendable mucho, bueno, lo recomiendo yo personalmente, una coordinación entre tu mente y la IA, en la cual puedas trabajar, pero personalmente que trabaje más tu mente y no siempre depender de la IA. Así la IA estaría cumpliendo la función realmente de tutor, ¿no? Se De podría asistente. decir, porque asistente, sí, correcto, te estaría guiando o revisando tu trabajo hasta cierto grado, pero siempre teniendo en cuenta el verificar las fuentes, como acabas de decir. Muy bien, el tiempo avanza muy rápido. Ha sido todo un placer conversar con ustedes, el escuchar sus pensamientos, todas sus valoraciones. En conclusión, podemos decir que la inteligencia artificial no viene a destruir la redacción, sino que depende mucho de la madurez y de la apreciación del redactor, ¿no? Que sería en sí la persona que lo hace, no basándose completamente en la IA. Muchas gracias, José, por tu participación. Muchas gracias, Shaden, por estar aquí. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Fue un gusto estar aquí conversando con ustedes. El tema es muy interesante y en realidad hay mucho de qué hablar. Y escuchar sus ideas, escuchar lo que vive el día a día José, diferente a lo que yo había vivido en mis épocas de colegio, ¿no? Entonces es muy, muy interesante ver diferentes perspectivas y gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias a ti, Silvia. Muchas gracias a todos aquellos que nos estaban acompañando. Gracias a ti también, Shaden, por haber participado y permitirme escuchar tu perspectiva y también sus opiniones de ambas. Fue un placer haber participado en el día de hoy en este tema tan interesante, el cual tiene varias capas que se pueden explorar y que tal vez en un futuro podamos explorar. Continuar, ¿no? Sí. Muy bien, a todos los que nos han acompañado, a nuestros oyentes vuelvo a reiterarles que nos puedan dejar sus opiniones, comentarios, cosas que agregar, experiencias propias, sobre todo en este caso que estamos valorando las experiencias a nivel colegial, estudiantil, y también
a nivel universitario, ¿no? Yo sé que todos hemos vivido diferentes experiencias, por ejemplo, las mías son muy diferentes a las de ellos, así que pueden dejarnos ahí sus comentarios, experiencias propias y nos vemos en un próximo episodio. Les agradezco por este tiempo.